Buenos días. Vamos a dar inicio a la charla del Dharma. Voy a recitar unos versos cortos que es tradicional recitar cuando ofrecemos una charla como esta. Un Dharma insuperable, penetrante y perfecto, rara vez se encuentra incluso en 100.000 millones de kalpas. Pudiendo verlo, escucharlo, recordarlo y aceptarlo, me comprometo a probar la verdad de las palabras del Tathagata. Bueno, supongo que, como ha sucedido, tenemos algunas personas nuevas que están escuchando por primera vez esto, que es una secuencia realmente de reflexiones alrededor de una de las enseñanzas centrales del budismo. Los paramitas o paramis, paramitas en sánscrito, paramis en pali, son las cualidades del practicante que ha entrado en la corriente, que es un seguidor de la vía y que además ha puesto como compromiso realizar la vía. Es decir, tiene bodhicitta, anhelo, deseo, propósito del despertar. Ese es el bodhisattva. Y el bodhisattva, aunque se liga fundamentalmente a la tradición mahayana del budismo, pues yo creo que quienes hemos tenido contacto con las tradiciones Theravada reconocemos que también allí el bodhisattva cobra significado y es eje central de su práctica y de su propósito de realización. Pero son tradiciones diferentes y los enfoques que se le dieron a muchas de las enseñanzas fueron cambiando con los siglos, con los milenios y con las culturas donde el budismo se fue desarrollando. Entonces, los paramitas, de alguna manera, son originales o anteriores a los paramis. Da la impresión de que los paramis es un proceso un poco posterior y hay un desarrollo un poquito más detallado en la propuesta, porque se habla incluso de 10 paramis donde se desglosan algunos de estos paramitas como lo hemos estado estudiando. Entonces hablamos de 6 cualidades, de 6 virtudes, de 6 características que expresan y representan el camino de la realización de un verdadero seguidor del Dharma. Dijimos que el primer paramita era la generosidad. Dana, dar. Abrimos nuestro ser al mundo. Descubrimos que afuera hay seres que se pueden beneficiar de lo que nosotros somos o de lo que nosotros tenemos o de lo que nosotros hacemos y nos disponemos a ofrecerlo. Es decir, al practicar este paramita, por supuesto, hay empatía y hay compasión. Estamos mirando al mundo, estamos oyendo el mundo, estamos entendiendo el mundo y le estamos ofreciendo al mundo una ayuda apropiada. ¿Qué empezamos como practicantes del Dharma a realizar con este parámetro? Pues a resquebrajar la cáscara del yo, la cáscara del engaño fundamental en el que vivimos nuestra propia y personal manera de sufrir y de hacer sufrir. Al empezar a romper el cascarón, de inmediato se nos revela el sentido del segundo paramita. Sila paramita. ¿Qué es sila? Sila es literalmente observación. Observar es el verbo legítimo de la preceptiva budista. Observar, darnos cuenta de cómo actuamos en relación con el mundo a partir del engaño fundamental de ser un ego. Cómo nuestro ego quiere apropiarse de las cosas del mundo. Cómo nuestro ego quiere hacerse ver en el mundo. Cómo nuestro ego quiere utilizar a los seres humanos, a las cosas, a la naturaleza,
a las ideas, a lo que sea. Y cómo cuando hacemos eso desde una postura que agarra, el ego por naturaleza es el que agarra y retiene, pues hacemos daño, sufrimos. Entonces, cuando practicamos sila, empezamos a observar y darnos cuenta de cuándo generamos sufrimiento y de si, dejando de realizarse estas acciones, no generamos sufrimiento. Entonces, ese ego que ya resquebrajó su cáscara al empezar a abrirse a la generosidad, con sila empieza a estudiarse, a verse con respeto, con compasión, pero con interés en descubrir qué es lo que es bueno, qué es lo que es saludable, qué es lo que es útil y conveniente para la vida personal y de los demás seres. A continuación, sila nos une o nos lleva mejor al tercer paramita, Shanti Paramita. Shanti Paramita se traduce de muchas maneras. Paciencia, habla de paz, habla de tranquilidad, de equilibrio, de tolerancia y bellamente, lo dice el maestro Signaja, de inclusión. Cuando ya hemos restringido el carácter lesivo de nuestras acciones, ¿qué pasa? Que le damos espacio al mundo, que aceptamos al mundo, que ya no estamos rivalizando con el mundo, ni con las otras personas, ni con los hechos del mundo, que ya no estamos ni inculpando, ni inculpándonos, ni viviendo de una manera agitada y nociva nuestra relación con los otros seres. Entonces disfrutamos de una capacidad incluyente. Todo, sea como sea, cabe, le damos un espacio a todas las cosas que suceden. Y esta capacidad de desarrollar la inclusividad y la tolerancia nos lleva al cuarto paramita. Brilla, virilla, esfuerzo, energía. No es cualquier esfuerzo, no es cualquier energía. No es la energía de un atleta, de un ciclista que a última hora es capaz de pedalear y dejar atrás a todos los demás. No, no es esa energía. Es la energía que permite trabajar de manera diligente sobre el reconocimiento de lo que no conviene y definitivamente aprender a retirarlo de nuestra vida, aprender a disminuirlo. Y también a ser diligente y a poner toda nuestra energía en trabajar por lo que nos trae y le trae a los demás bienestar. Por supuesto, es la energía que nos permite meditar. Es la energía que nos permite continuar el camino. Es la energía que nos permite acercarnos al corazón de nuestra práctica. Y el corazón de nuestra práctica está en los dos últimos paramitas. Jnana Paramita o Dhyana, así se escribe, Prajna Paramita. Jnana, concentración, pero no solo concentración. Les recuerdo a muchos, porque creo que lo saben, y a los que no lo saben, lo digo. Jnana es la palabra sánscrita que cuando se tradujo al chino se dijo Chan. Y la palabra Chan fue la que al traducirse al japonés dio la palabra Zen. El corazón de nuestra tradición es Jnana. Es concentración. Concentración depende de Samadhi. Samadhi es samatha. Es la práctica de la tranquilización de la mente que ya no está corriendo detrás de todas las cosas que se le aparecen o que no está huyendo de todo lo que cree que la amenaza. Es la mente que se aquieta, es la mente que habita en su cuerpo, mente, en el instante presente, es la mente que empieza a ver con claridad lo que es como es decir, que no hay nada separado. Es la mente que al llegar a un grado completo de profundidad da surgimiento al sexto paramita, Prajna Paramita, el paramita de la sabiduría. Y de ese vamos a hablar hoy. Voy a compartirles una presentación que hice para esta charla. Vamos a hablar de Prajna
Qué pena que la había puesto en lo último. Ok, estoy compartiéndoles entonces una presentación de Práctica Paramita. Quiero agradecer el poder hablar de esto a varias personas que de alguna manera han sido mis maestros y que su voz y su comportamiento me han inspirado. Quiero agradecerle especialmente a la maestra Senkei Harman, a quien tuve la fortuna de conocer un par de años antes de su muerte. Ella fue discípula directa del maestro Suzuki Roshi, y cuando yo me inicié en la práctica, en el año 1981, fue la persona que desde el San Francisco Zen Center respondió a mis inquietudes. Yo quería irme a un lugar donde encontrar un maestro Zen, y ella de manera compasiva, de manera tierna, de manera muy respetuosa, respondió a cada una de mis inquietudes. Casi 40 años después, cuando la pude por fin conocer físicamente, ya ella no se acordaba. Tenía alrededor de 90 años, 87, 88 años, estaba muy enferma, pero a pesar de que no se acordaba de mí, era como si me hubiera conocido toda la vida. Y me dedicó en mi primera instancia en el San Francisco Zen Center en el año 2014, mucha de su energía, que ya era muy escasa, para ayudarme a coser un rakusu. Además me enseñó poquitas cosas, pero donde yo vi el corazón de la sabiduría. Cuando yo me sentaba con Senkei a desayunar o a almorzar, había un momento en que se nos permitía hablar. Y claro, yo ante un personaje que me inspiró, que me transmitía tanto, le quería hacer muchas preguntas. Y cuando estábamos comiendo y yo le preguntaba algo, yo veía en ella un gesto repetido. Y era que si yo decía algo y ella tenía una cuchara con comida en la mano que estaba llevando a su boca, al yo hablarle, la mano se detenía. La bajaba y me respondía. Si yo le seguía hablando, ella no seguía comiendo, hasta que yo me di cuenta del error que estaba cometiendo. Ella era una practicante estricta, pero espontánea y natural, de una sola cosa a la vez. ¡Wow! Cuando me fui a despedir de ella, sabiendo que a lo mejor no la volvería a ver, le expresé mi gratitud porque me dedicó realmente muchas horas a enseñarme la costura. Ella era maestra de la costura tradicional del Quesa. Y me dijo, pero oye, eso no es importante, esa no es mi mejor enseñanza o no es mi enseñanza realmente del corazón. Entonces yo la miré con los ojos abiertos y me dijo, no, mi enseñanza verdadera es esta. Y abrió sus brazos y me abrazó. ¡Wow! En cualquier otra circunstancia eso me hubiera parecido facilista. Proveniendo de una maestra Zen, entendí realmente el corazón de Meta, el corazón de Karuna. Eso era esta mujer, un compendio de sabiduría de la mejor sabiduría de nuestra tradición. Al maestro Suzuki Roshi, cuyas huellas sentí por todas partes, o he sentido por todas partes en los viajes que ya han sido repetidos a San Francisco Zen Center, que lo sentí desde el primer día que conocí su hermoso libro Mente Zen, Mente de Principiante. Al maestro Gil Fronsdal, que tuve la oportunidad de conocer personalmente también desde el primer viaje, un ser absolutamente sorprendente que mezcla dos tradiciones. Él es maestro reconocido Zen, pero él se dedicó y es maestro activo de la tradición Theravada. Y es absolutamente dulce, absolutamente preciso, absolutamente claro. Todo lo que sucede alrededor de él está potenciado por su bondad y su sabiduría. Y le agradezco al maestro Dogen, cuyas palabras difíciles, cuyas palabras penetrantes, llenas de magia poética, nos siguen suscitando tantas inquietudes. Y le agradezco al maestro Sosan, como ahorita leeremos de él, la repetición de un poema, el poema de la fe en la mente, que sigue para mí repitiendo y repitiendo con claridad qué es el corazón de la sabiduría. Y por supuesto, a nuestro maestro fundador, el gran
Sakyamuni Buda. A todos ellos, mi más sentido homenaje por haberme permitido poder compartir con ustedes estas enseñanzas que les pertenece a ellos. Dice el Buda en su famoso Dhammapada, uno de los sutras más conocidos y más difundidos en todo el mundo. La sabiduría proviene de la práctica. Sin la práctica no hay sabiduría, se pierde. Ya que conoces estas dos formas de ganarla o perderla, compórtate de tal manera que crezca. El camino de la sabiduría en nuestra tradición solo es posible a través de la práctica. No hay sabiduría que no pase a través de la práctica. Y aunque hay diferentes formas de acceder a la sabiduría, el corazón es simplemente sentarse. Shikantasa. Esa es mi maestra, la maestra Senkei Harman, perdón. Voy a tratar de eliminar esto de acá. Dice uno de los grandes maestros, de los grandes ancestros nuestros, Tao Xi, que prajna es realmente el fruto exquisito que brota en jnana. Inherentemente a la práctica de jnana aparece nuestro fruto, el prajna. ¿Quién es la persona sabia? Se trata de alguien a quien nada le molesta, ni la soledad, ni el silencio, ni el desorden o el tumulto. Así es la persona fiel a jnana, la que mantiene su mente siempre serena y alerta, en guardia. La práctica es la que permite aceptar las cosas como son. Y aceptar las cosas como son significa aprender a no elegir. Prajna, dice Thich Nhat Hanh, perdón, lo mencioné, pero no lo incluí en el grupo de maestros a los que les agradezco su generosidad. Thich Nhat Hanh, cuya fortaleza vital es sorprendente, prácticamente se murió hace 5 años, le dio un derrame cerebral y tuvo una lesión severa que le dañó el lado izquierdo del cerebro. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Bueno, luego volveremos sobre eso. No pudo volver a hablar y a comunicarse claramente. No sé si lo esté haciendo, incluso lo hacía por señales y por no sé qué otros métodos sus discípulos lograban traducirle algo. Él está en estos momentos en Vietnam, entiendo que está haciendo como despidiéndose en sus últimos momentos, pero su obra es vasta, es inmensa, y el corazón de las enseñanzas del Buda sigue siendo una obra única para el que quiera conocer la esencia de la enseñanza del Dharma budista. Entonces dice Thich Nhat Hanh que el prajna es el tipo de comprensión que tiene el poder de llevarnos a la otra orilla de la libertad o de libertad. Independencia y paz. Prajna, paramita. Paramita es la otra orilla. Prajna, sabiduría. Se describe como la madre de todos los Budas. Visión correcta. La visión correcta es prajna, paramita. La sabiduría es la capacidad de reconocer y analizar lo que es sabio, útil, hábil y distinguirlo de lo que no lo es. La sabiduría está al final, pero la tarea para llegar a la sabiduría está desde el comienzo. Desde el comienzo, desde que empezamos a practicar generosidad, que es la puerta de entrada al Dharma, la sabiduría está alimentando cada uno de nuestros actos. Y se refina cada vez que practicamos. Entonces, todo el tiempo que estamos practicando, estamos incrementando, acrecentando la sabiduría. Y finalmente, la sabiduría es nuestra capacidad de percibir la tercera característica de la existencia, la no sustancialidad
el no separado, el interser, el vacío. Es decir, nada, nada, absolutamente nada existe por sí mismo, de forma separada, ni cosas, ni personas, ni fenómenos, pues todo se origina de una forma dependiente. Todos, todos dependemos unos de otros, de todo lo que existe. Nada en esta tierra es independiente. La belleza, la interdependencia la podemos contemplar en la vida y especialmente a algunos seres que nos la enseñan de manera minuciosa, no es sino observar la actividad de un hormiguero para darse cuenta de la belleza de la interdependencia. No hay que ir muy lejos. En el budismo hablamos de tres tipos o tres formas de cultivar la sabiduría. Una de ellas que, entre comillas, se desprecia en ciertos ámbitos del Zen, ha sido y es valorada no solamente en el Zen, sino en todas las ramas del budismo, y es la sabiduría adquirida a través del estudio. Y no solamente del estudio de textos budistas, también se valora el estudio de otras reflexiones, de otras búsquedas, de otras creaciones. No poco de lo que se ha escrito en la literatura, en la novela y en la poesía está lleno realmente de profunda sabiduría. La sabiduría surge, por supuesto, de la reflexión. De una reflexión, por supuesto, serena. De una reflexión, por supuesto, orientada de forma no discriminativa. De una reflexión alimentada por el deseo de superar el sufrimiento. Esa que es la reflexión en el ámbito de nuestra tradición es indispensable. Yo creo que ninguno de nosotros como practicante ha podido dar un paso serio hacia adelante si no ha sido movido por un acto real de reflexión. Y por último, lo que dije al comienzo, la sabiduría en nuestra tradición solo es fruto de la práctica. Si las dos anteriores existen, pero no hay práctica, tengan la seguridad de que no producirá el tipo de sabiduría que significa en nuestra tradición budista la palabra prasna. Dice el maestro Gil Frondal que en nuestra práctica se considera valioso analizar, digerir e incluso cuestionar, desafiar enseñanzas tales como las 4 nobles verdades. El noble óctuple sendero, la impermanencia, el no ego, el karma y el origen codependiente, por mencionar algunas de las que más significativamente vamos a estar enfrentando. No se trata de aprender de memoria, como si hubiera un conocimiento que estuvo expuesto hace 2600 años por un gran sabio que se llamaba Siddhartha Gautama Sakyamuni y que ya desde entonces es la sabiduría. No, si algo tiene de prodigiosa nuestra enseñanza es que acepta la interrogación, el cuestionamiento serio. No hay que creer en nada porque fue dicho por alguien que pensamos que puede ser más sabio e importante que nosotros. Lo único que podemos y debemos creer es aquello que después de haberlo reflexionado y experimentado en nuestra propia vida, certificamos que es cierto. Un importante tema de reflexión en nuestra práctica, sí, es la muerte. Qué interesante que ahora un soplo de muerte recorra claramente el mundo entero. Bueno, todo el tiempo lo hace. Pero ahora, como los noticieros lo amplifican, todos los días nos cuentan los muertos de Colombia, de Medellín, del mundo entero. Entonces ese soplo de muerte nos está haciendo pensar. Pero nuestra reflexión sobre la muerte desde la tradición era considerar que somos un cuerpo que se descompone. Todo lo compuesto se descompone. ¿Quién quiere ver su propio cuerpo en un estado de descomposición? ¿O del ser amado? ¿O del hijo? ¿O de la madre? ¿O del padre? No, hay cosas que parece que se vetaron en nuestra mente. No queremos contemplar el que todo lo compuesto se descompone, el que todo lo que surge desaparece.
es importantísimo alimentar la sabiduría con este tipo de observación y reflexión. Decía un poeta, Eliot, enséñanos, como si fuese una oración, a que nos importe y a que no nos importe. Sí, es importante y como consecuencia clara de nuestro cultivo de la sabiduría, que las cosas nos importen y al mismo tiempo no nos importen. De paso, para muchos puede que no sea conocido, pero en el corazón de nuestra enseñanza está prevista una doble verdad. Lo que llamamos la verdad provisional, la verdad condicionada, la verdad temporal, la verdad humana, que es una verdad adaptada a las circunstancias. Y hay una verdad absoluta, intemporal, una verdad que solo una mente realizada comprende y que va más allá de la diferenciación. Entonces, nos importan las cosas porque en el mundo de lo condicionado tenemos una responsabilidad clara con todas las cosas. En el mundo de Buda, las cosas no nos importan porque no hay nada separado. No hay ni Budas ni seres independientes. Dos verdades que no se oponen. Cultivar la sabiduría en el budismo tiene que ver con la comprensión de lo que se han considerado las tres características de la existencia. En la cátedra budista empezamos el miércoles reflexionando sobre la primera, bueno, el orden puede cambiar, no es necesariamente la primera, empezamos hablando de la impermanencia y el próximo miércoles vamos a hablar de dukkha, de el sufrimiento. Y la cuarta es la anicca, la insustancialidad, el no yo. Reflexionar sobre esas tres características de la existencia me parece que es una muy buena manera de entender qué es el elemento reflexivo de nuestra práctica. Sí, es muy fácil repetir una conceptualización que termina siendo dogmática de que todo es pasajero, de que todo se acaba, de que nada es permanente, de que uno nace y se muere. Desde el punto de vista de la formulación de las ideas, todos podemos repetir esa palabrería. Pero ¿cuántos de nosotros nos acomodamos a la realidad del impermanente y aceptamos en nuestra vida y en la vida de todo lo que nos rodea ese hecho contundente de que nada es permanente? ¿Cuántos de nosotros, más allá de aceptar la formulación de dukkha como un hecho concomitante a la experiencia humana, realmente nos abrimos con serenidad a la experiencia misma del sufrimiento? ¿Estamos dispuestos a abrir un espacio a sufrir, a vivir cosas desagradables, a enfermarnos y morirnos? No, eso cuesta. La reflexión empuja, pero si no hay una práctica consecuente, no hay posibilidad alguna de que eso realmente exprese una realidad coherente. Y por último, el gran reto, el gran desafío. ¿Cuántos de nosotros, por más que repetimos y sabemos que el no yo, que el yo es un obstáculo, que el ego hay que abandonarlo, somos capaces de ver la inexistencia del yo? ¿Cuántos de nosotros actuamos realmente desde el interser, desde la verdadera dimensión de la dependencia de todo lo que existe? No, la mayoría de nosotros nos sustraemos, vivimos en vidas privadas, tenemos condiciones que permiten y reclaman el reconocimiento de nuestra individualidad. Pero si alguito nos toca, de inmediato sale un yo gritando, déjame en paz. Esto se entiende desde la reflexión, pero solo se realiza desde la práctica. Dice el maestro Gil Fonda, perdonen que es una cita larga, pero muy bella, a medida que nos enfrentamos con estas características directamente, crecemos en sabiduría. Crece la sabiduría. Es decir, al comienzo las oímos, pero tenemos que volver y volver. En el budismo todo está hecho para repetir.
Y repetimos la experiencia, y repetimos la reflexión, y repetimos la meditación, y repetimos, y repetimos, y repetimos. Y a medida que nos abrimos a esa repetición, a esa diligencia con que vuelven y vuelven este tipo de formulaciones, nos enriquecemos. Empezamos a comprender que el sufrimiento que resulta, empezamos a comprender que el sufrimiento resulta de la resistencia que le ofrecemos constantemente a la experiencia. Sí, el sufrimiento es simplemente resistencia. Mientras más nos resistamos, más nos duele. Yo soy médico y lo sé, lo he visto en mi consultorio. Yo trabajo con agujas y mientras más un paciente se resista a que le haga el tratamiento, más le duele. En cambio, hay personas que yo veo que con una tranquilidad se ofrecen y les pregunto y generalmente me dicen, no, yo no sentí nada. Pero muchas otras experiencias de la vida también, el sufrimiento nace de la resistencia. Empezamos a ver que la atención plena es entrenar la mente para poder seguir con fluidez lo que sucede, lo que aparece, lo que ocurre. Puede llevarnos a una felicidad que no depende de nuestra experiencia. Claro, porque si tenemos la capacidad de aceptar todo lo que aparece, sin juicios, sin crítica, sin elegir, sin rechazar, oye, nuestra felicidad es intocable. Y adquirimos calma en nuestras vidas, felicidad y tranquilidad en nuestras vidas. Encontramos un espacio de libertad en el que definitivamente no hay ningún ego que defender o que reforzar. Podemos ver nuestros defectos y nuestros dolores sin que nos limiten ni creer que ellos definen lo que somos. Vemos nuestra realidad sin avergonzarnos. En estos días le decía eso a alguien que quería superar una dificultad en su vida relacionada pues, con la dificultad como para hacer las cosas, asociado como con la pereza, con el aplazamiento, con la procrastinación. Y él reconocía que era algo de toda su vida y yo le decía, bueno, y si así eres, ¿qué problema hay en que te aceptes como eres? Porque todo el tiempo estamos urgidos de cambiar nuestra realidad. Tal vez ahí está la trampa, porque insistimos tanto en querer aparentar o querer ser mejores que nos soltamos lo que nos impide ser perfectos tal como somos. Esa es un buen desafío que viene de nuestra tradición. El maestro Kodo Sawaki dice esa bellísima frase: todos somos perfectos, tal como somos. Entonces, para terminar con Gil, dice, el arte de la liberación consiste en aprender a hacer lo que tenemos que hacer en la vida. Cada uno tiene algo que hacer en la vida, o algunas cosas que hacer en la vida. No tiene que hacer lo de los demás. Tiene que hacer lo propio, lo que le toca, lo que las condiciones le dicen, le dictan. Sin que la mente o el corazón se contraigan o estén tensos. Lo que hagamos, hagámoslo abriéndonos a la experiencia. Esa es realmente la vida de la sabiduría. Porque realmente, como dice Thich Nhat Hanh, Prajna Paramita es la sabiduría que no discrimina. Es la sabiduría que no opone nada a otra cosa. La no discriminación. En el Genjo Koan, tal vez uno de los textos más misteriosos, profundos y bellos del maestro Dogen, que para los interesados en nuestra tradición, pues es el momento para decirles, ahí hay un arcano, un emporio de transformación a través de lo que en el mejor sentido de la tradición del Zen se propone como camino del conocimiento. Dice el maestro Dogen, un pez que nada en el océano puede nadar todo lo lejos que quiera. Para él, el agua es ilimitada. Un pájaro que vuela en el cielo puede volar todo lo lejos que quiera. Para él, el ave, el firmamento, es infinito. Esa es la experiencia de Prajna Paramita, de estar en la otra orilla de la no discriminación. En el mismo Genjo Koan,
el maestro Dogen dice algo que para muchos de nosotros, seguidores del Zen, siempre que lo leemos, se nos queda grabado y lo seguimos repitiendo. Lo leo como está primero, sin mis comentarios. Dice, estudiar la vida del Buda. Algunos lo traducimos como practicar la vía. Es estudiarse a sí mismo. Qué interesante. No es, practicar la vía no es practicar lo que el Buda dijo, es estudiarse a uno mismo. Utilizamos lo que el Buda dijo para estudiarnos a nosotros mismos. Estudiarse a sí mismo, qué interesante, es olvidarse a sí mismo. Wow. Olvidarse a sí mismo es ser certificado por todas las existencias, ser reconocido por todas las existencias. Ser certificado, reconocido por todas las existencias, es abandonar cuerpo y mente. ¡Wow! ¡Qué descanso! Abandonar el propio cuerpo-mente y el de los demás. El despertar es olvidado. Al comienzo, todo el tiempo nuestra mente trata de orientarse hacia el despertar. Pero cuando se logra el despertar es olvidado. Pero ese despertar olvidado no cesa, continúa sin fin. Estudiar la vida de Buda, sentarse en Zazen, sentarse recto, es estudiarse a sí mismo, estudiar este yo, entre comillas, esta idea de ser un ser separado. Estudiar este yo es olvidar el yo, ver lo que somos realmente como somos, la no separación, el no estar separados de nada. Eso es ver las cosas, es ver nuestro yo como realmente es. Y eso permite olvidar la idea falsa del yo. Y en ese momento, cuando olvidamos el yo, todas las existencias nos certifican, nos reconocen. ¿Por qué? Porque somos interser, porque no hay nada separado. Y ser certificado por todas las existencias permite darse cuenta de que solo lo que tenemos como mío, mi cuerpo, mi mente, no es más que eso y lo podemos soltar y tampoco hay el cuerpo ni la mente del otro o de los otros. Y por lo tanto, vamos más allá de la falsa disyuntiva entre oscuridad y iluminación porque no hay ninguna separación. El despertar no es diferente del samsara. El nirvana no es diferente del samsara. La imagen del océano recorre la enseñanza budista, el Buda la utiliza mucho, pero bellamente el maestro Tinaja en muchas ocasiones la retoma y compara nuestra existencia con una ola. No es necesario alcanzar el nirvana, porque ya moramos en él. La cuarta característica de la existencia es que todo es nirvana. Todo tiene naturaleza de Buda. No se menciona, pero voy a decir que, bien entendida la enseñanza, si hablamos de sufrimiento, de inmediato hablamos del nirvana. Yo enseño una y solo una cosa: el sufrimiento y la superación del sufrimiento, que es el nirvana. Una y la misma cosa. El sufrimiento, que es el nirvana. La ola no tiene que buscar el agua, ya es agua. Cuando la ola se da cuenta de que es agua, su miedo desaparece. Qué bello el maestro Tinaja, qué bello ejemplo nos dio en su lecho de agonía cuando estuvo a punto de morirse y no podía decir nada. Todas las mañanas, pues cuando lo podíamos hacer de manera habitual en los sendos, en las salas de meditación zen, se recita el Makahanya, el Prajna Paramita Hidaya Sutra, el Sutra del Corazón. En una parte de nuestro Sutra del Corazón, tal como lo recitamos nosotros, dice: sin nada que realizar, el Bodhisattva confía en Prajna Paramita, en la gran sabiduría, y así su mente no tiene obstáculos. No tiene nada que realizar. El nirvana ya está aquí. Sin obstáculos, no hay temor. Más allá de toda traba e ilusión, uno realiza el nirvana.
Ese es nuestro canto jubiloso de todas las mañanas. Reconocemos la existencia de la gran sabiduría del vacío y del nirvana. Para terminar de la charla, unas palabritas absolutamente preciosas del maestro Suzuki Roshi, también en relación con el agua, en este caso con el río. Él está hablando de una cascada que yo tuve la fortuna de conocer ahora en febrero, en Yosemite. Son cascadas que tienen más de 400 metros de altura y él habla de la experiencia de las goticas de agua que caen, que se separan del río y que tienen que hacer ese viaje inmenso hasta llegar abajo para volverse a unir con el río. Cuando te das cuenta de que no eres uno con el río o uno con el universo, sientes miedo. Si crees que estás separado, sientes miedo. Pero tanto si está separada en gotas como si no, el agua es agua. Nuestra vida y nuestra muerte son lo mismo. Cuando nos damos cuenta de este hecho, ya no tenemos miedo a la muerte y tampoco tenemos dificultades en nuestra vida. Y el maestro, nuestro prefector Girrio, me pasó antier un testigo muy pequeño de un koan zen que comentó el maestro Suzuki Roshi. Era la experiencia de un maestro muy importante al que el emperador le quería hacer un gran homenaje, le estaba agonizando después de su muerte. Entonces le mandó a preguntar qué tipo de lápida quería. Y el maestro dijo, pregúntenle a mis alumnos, pues eso no es problema mío. Los alumnos interrogados, entonces el uno dice, no, tiene que ser una lápida tan grande como la laguna Ja hacia el sur y la laguna Ja hacia el norte. Y el otro dijo, no, tiene que ser una lápida tan grande como el mundo entero. Cuando el maestro oyó esto dijo, no, para mí es suficiente con una piedrita, con una piedra pequeña. Y comentaba con Girrio que en estos momentos cada uno de nosotros podría hablar de su pieza pequeña. Cada uno de nosotros en este momento está practicando en su pequeño espacio, en un cuartico pequeño. Todos hemos aprendido a practicar en medio de la limitación. Qué bello que esa sea la gran enseñanza de esta experiencia de la cuarentena y de la pandemia. Entonces el maestro Suzuki Roshi, hablando de ese koan, decía, si encuentras la verdadera alegría con alguna limitación, esa es la manera de realizar la experiencia del universo entero. Solo necesitas una pequeña habitación para vivir completamente y una pequeña piedra como lápida para después de la muerte. No tengo nada más que decir. La sabiduría es estar satisfecho con una pequeña habitación para practicar y una pequeña piedra para después de la muerte. Bueno, muchas gracias. Si tienen algún comentario o pregunta, estamos interesados en escucharlos. Capaz de salir. Ya, está bien. Ok. Bueno, listo. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, me gustaría muchísimo escucharlos. Hola a todos. Juan Felipe, te quiero decir que muchas gracias por tus enseñanzas. Gracias, hombre Jorge, a ti por acompañarnos siempre. Gracias. Pues agradezco a cada uno de estos maestros
la seriedad de su compromiso. Vuelvo a repetir, pues para mí fue conmovedor el encuentro personal, face to face, como se dice en inglés, chin a chin, chin de chin, se diría en chino, japonés, frente a frente, corazón a corazón, con los maestros que he tenido la oportunidad de estar, especialmente con la gran maestra Senkei Harman. Pero es una sensación que he compartido también con otros maestros, con el maestro Tenchin Reva Anderson, y recientemente, pues o recientemente no, desde que lo conozco como estudiante juicioso del Dharma, nuestro preceptor, un hombre muy joven, pues para mí, yo tengo ya casi 65 años, Girrio es un hombre que creo que está cumpliendo apenas, va a cumplir los 45 años, y nos llevamos casi una vida de diferencia, bueno, un pedazo de vida muy grande de diferencia, y le agradezco a él su espíritu, la calidez de su apertura a encarnar las cualidades de la gran sabiduría. Creo que la gran sabiduría es algo que se tiene, que ya tenemos cada uno de nosotros, y que simplemente no somos capaces de expresarla porque nos hemos rodeado de tal cantidad de separaciones, de elecciones, de escoger esto, de rechazar aquello, que tenemos mucha turbulencia. En la medida en que la práctica nos permite ir asentando todo ese lodo en el cual estamos envueltos, algo de sabiduría empieza a manifestarse. Yo creo que esa es una experiencia que uno ve en la mayoría de los practicantes. Y estoy seguro y que por esa razón el maestro de Shimaru, cuando llegó a Francia, le hablaba a estos jóvenes que empezaban la práctica con él, diciéndoles que él había ido allí para ayudarles a convertirse en grandes maestros. Pasados los años, muchos de ellos son en este momento realmente grandes maestros, como sucedió con el maestro Suzuki Roshi. Adelante, ¿quién quiere hablarnos? Julio César, adelante, te escuchamos. Hola Juan Felipe. Hola Julio. ¿Se escucha bien? Tengo problemas con el audio, pero se escucha bien. Pero te estamos escuchando, tranquilo, se te escucha. Y ya me veo. No yo porque estoy con una pantalla, ya te veo, sí, en un recuadrito pequeño te estoy viendo, sí. Perfecto. Ok, adelante. Bueno, pues, nuevamente gracias. No, trato siempre de esperar mucho que hablar de último, porque siempre estoy más interesado como en escuchar lo que otras personas pueden decir. Y bueno, pues lo que pasa es que tengo como muchas cosas como por decir. Alguna de las cosas que más me ha interesado de lo que he visto es esa capacidad de poder yo entender las verdades, no como unas verdades quietas, inmanentes, sino como algo que yo tenga que reflexionar, introyectar, volver a depurar, reconstruir, deconstruir, y lo decías en una diapositiva, que uno inclusive tenía que retarlas. Entonces me pareció que eso es bastante, pues es una de las cosas más llamativas de la práctica en sí. Y eso lo quiero recalcar porque para mí nunca he podido asumir unas verdades porque sí, sino que tengo que entrar como en un proceso con ellas, en un diálogo con lo que llamaríamos los conceptos, pues, con tantas cosas. Y llegar a la sabiduría me puso a pensar, bueno, a veces creemos que necesitamos aprender demasiadas cosas y que nos falta conocimiento, porque hacemos una analogía del conocimiento y la sabiduría. Y tu charla me pone a mí a pensar que eso son dos cosas muy diferentes. Conocer algo no es ser sabio. Yo puedo saber muchas cosas, no sé, de mecánica cuántica o de lo que tú quieras, y la verdad eso no significa la sabiduría termina como más conexa como al camino sobre la realidad misma y la aceptación de las cosas tal como son. Entonces no sé si estoy enredado en lo que estoy percibiendo, pero te lo digo desde el corazón, lo que veo. Te entiendo, no, te comprendo
Igual tengo que depurar. Sí, sí, sí. No, pero estás planteando algo muy importante que yo tal vez no enfaticé. No es lo mismo sabiduría como acumulación de saberes, que es un poco la propuesta que nace de la colección de conocimientos que el mundo ha tratado de recoger. Hay una historia budista, el Buda la contaba, no recuerdo en qué sutra, de un rey que ya empezó a sentirse bastante viejo, pero sentía que no había logrado convertirse en alguien sabio. Entonces llamó a los que consideraba los más sabios de su corte y les dijo, por favor, yo quiero realmente ser una persona sabia, necesito que ustedes me hagan un resumen de todo lo que cada uno en su área conoce para yo poder estudiarlo y llegar a ser una persona sabia como ustedes. Entonces los sabios le dijeron, sí, mi rey, claro, y se ponen a trabajar y pasan 5 años haciendo los resúmenes de todos los libros que tienen. Y cuando terminan el trabajo, llegan donde el rey y le entregan pues, como 50 o 60 mamotretos inmensos. Y el rey cuando ve esto dice, no, pero yo ya tengo casi 70 años, yo no alcanzaría a leer todo eso. Pues, no, no es posible, hagan un resumen de todo eso, pues, para que yo pueda leerlo. Entonces los sabios se van y vuelven al poco tiempo y le traen como 20 libros o 15 o 5. Bueno, el hecho es que ya el rey está más viejo, un poco más ciego y dice, no, ya no puedo, no, 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 algo menor. Entonces vuelven los sabios y traen ya un libro, pero un libro de 1000 páginas y ya el rey está prácticamente sin vista y dice, yo ya no puedo leer, por favor, explíquenme la esencia de lo que ustedes quieren comunicarnos. Y entonces se acerca uno de los más sabios y les dice, sí, realmente la esencia es muy simple. Todos los seres nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. ¿Qué más habría que añadir a ese corazón de la sabiduría al asistir al proceso? ¿Por qué siempre le queremos poner como significados a las cosas? Yo diría que ahí es donde está la trampa del mundo del conocimiento y del mundo de observar las cosas como son. Las cosas surgen y desaparecen. El Buda nunca invitó a describir el proceso como haría un biólogo o como haría un historiador o como haría un sociólogo o como haría un literato. No, el Buda invitó a observar simplemente y aprender a reconocer la forma en que se fluye con libertad. El Buda habló de libertad, habló realmente de soltar, habló realmente de felicidad y habló realmente de tranquilidad. Él no habló de acumular cosas, todo lo contrario. Dijo que si había una mente que agarraba, en esa mente había un yo y ya estaba condenada al engaño. Entonces sí, la enseñanza del budismo se aleja de esa dimensión de lo acumulativo y entra a la experiencia del fluir, del soltar. Creo que esa es realmente la dirección de la sabiduría en el budismo. Entonces nada tiene que ver con Wikipedia, ni con la Enciclopedia Británica, ni con ninguno de esos otros divertidos juegos humanos. Ok, gracias, hombre Julio. ¿Puedo añadir una cosita? Dale, a ver que si hay otras personas que quieren hablar. Si hay otras personas, yo paso, pero si me dejan decir No, una dale, terminemos contigo, sí, dale. Cuando leí el libro de Suzuki Roshi, que para mí fue como un reencuentro otra vez con el Zen, y eso lo leí hace un año, pues tuve la oportunidad, me llegó así como por arte de magia buscando libros por internet y lo encontré y volví. Eso es, por ese libro para mí es muy significativo. Claro. La parte donde hablas del Yosemite, yo creo que esa es una de las partes que a mí personalmente me generó como una especie de temblor de tierra interior. Pensar que somos desde el nacimiento de la cascada, luego nos dividimos en aparentes pequeñas y pequeñas gotas y sabemos que todos estamos muy conectados y somos parte de lo mismo, tan cerquita la una de la otra, para luego al final de la cascada confluir en la laguna y volver a ella. Y dije, este fragmento de Yosemite es la vida y ese sería para mí, pues, por supuesto que cada uno tiene, esa sería toda la sabiduría que yo necesito aprender de la vida, como lo acabas de decir. Entonces me acordé exactamente de Yosemite y de esa parte del libro que lo habla y creo que me lo reforzaste. Muchas gracias. Era solamente ese comentario.
Pues gracias por el énfasis, porque para mí también es tal vez uno de los capítulos inolvidables y más impactantes. Johanderson, por favor. Sí, buenas ¿Cómo estás? para todos. Eh, a ver, yo tengo una duda en cuanto a las palabras. Es que veo que pues necesitamos las palabras, pero sabemos que y el conocimiento que se transmite por palabras, pero son demasiadas. Yo pienso que, o sea, no sé, y lo has mencionado, yo creo que necesitamos más silencio que palabras. Pero hay una frase muy bonita de Nisargadatta que dice que la sabiduría dice que soy nada y el corazón dice que soy todo. Y entre esos dos me muevo. Entonces, todas estas palabras para describir lo indecible, sabiendo que probablemente todas estas palabras vengan de esa estructura egoica, porque no sé, mientras discutimos y hablamos, interpretamos, porque a lo mejor no sabemos, inclusive queriendo más espiritualidad, por ahí hay un documental muy interesante del Samadhi en YouTube, donde nos muestra que cada vez queremos ser más espirituales, ser más silenciosos, ser más quietos, ser más, y eso proviene, sigue proveniendo del ego. Entonces, no sé, tengo como esa duda que las charlas son necesarias y el conocimiento, pero hasta qué punto nos vamos más como hacia, tapamos y llenamos un vacío o algo con palabras, con interpretaciones, pues no aprendemos a oír el silencio, el espacio entre las palabras, la calma de la tormenta, no paleamos el gusto del instante, el sabor pues todas esas cuestiones los llenamos de palabras y palabras y palabras. Necesitamos el olvido sonoro, el silencio interior. Eso es lo que quería mencionar. ¿Tú practicas? ¿Haces Eh, meditación regular? sí, sí, maestro. Ok, listo, entonces no hay problema. Mira, nosotros no naufragamos en la disyuntiva, nosotros no escogemos. Cuando hablamos, hablamos, cuando oímos, oímos, cuando nos sentamos, nos sentamos. Cuando estamos en silencio, estamos en silencio. Y lo más bello del silencio es la capacidad de escuchar completamente. Creo que la historia más linda que yo he escuchado alrededor de lo que significa el silencio se la debo a la Madre Teresa de Calcuta. Un día, un periodista le interrogó diciéndole, madre, ¿usted por qué no nos enseña la forma en que usted ora para que podamos imitarla? Y la madre respondió, bueno, pero es que cuando yo oro estoy en silencio. ¿Y, y qué pasa cuando usted está en silencio? Pues, escucho. ¿Y usted qué escucha? A Dios. Y el interrogador le insiste, bueno, ¿y entonces Dios qué le dice? Y ella lo mira y dice, nada. Escucha, simplemente. Sí, tú tienes razón. En el momento en que hacemos silencio y es bueno hacer silencio justo cuando no hay que hablar. Y cuando hay que hablar completamente. Hablar completamente es hablar desde el corazón. Y yo creo que eso no es una objeción para nada. Creo que las palabras han sido un vehículo de práctica, lo seguirán siendo y seguirán siendo el único estímulo, sobre todo para las personas que se acercan al camino. Pero todos los que practicamos, pues creo que hemos vivido esas deliciosas experiencias del ayuno, de la conversación, y el noble silencio es una de las prácticas más queridas en las tradiciones budistas, tanto del Zen como de otras tradiciones, y no solo budistas, de todas las tradiciones, no cristianas y no cristianas. De modo que no discriminar. Yo creo, John Anderson, que el asunto es de no caer en la trampa de rechazar las palabras, porque eso te puede conducir a lo contrario, a producir mucho más ruido en tu interior. No rechaces las palabras, no te aferres a las palabras. Esa es la actitud del ser. Bueno, es lo único que se me ocurre, que he tratado de practicar y que creo que funciona bastante bien.
habla cuando hay que hablar y calla cuando hay que callar. Gracias por tu aporte, por tu pregunta. Gracias. Gracias. Ok. Hola. ¿Quién más? Sí, yo quería... ¿Quién? ¿Quién está hablando? Ismael, buenas. Ismael. Adelante, Ismael. Te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien, muchas Muy bien. gracias. Gusto en escucharte. Gracias, gracias. A ti, gracias por todo lo que nos transmites. Yo quería, pues, tengo como... Es parecido a lo que dijo ahorita Johansson, pero es desde mi experiencia y viendo ya como la foto general de todos los paramitas que nos has venido transmitiendo de esa manera tan agradable. Es que yo lo que he percibido es que ese desarrollo del ser, cuando busca esa... Muy bonito lo que dijiste, que no necesariamente tenía que ser perfecto, pero no necesariamente son en secuencia. Estoy como preguntando o estoy como autoafirmándome, porque a veces uno se detiene más y aunque tú decías mucho que el que resquebraja es la generosidad y que por ahí se empieza, a veces el quedarse medio en la generosidad un tiempo, disfrutando esa generosidad hacia mí mismo, esa generosidad de no necesariamente lo material, me hace llegar a un nivel de la propia sabiduría, así sea leve, muy placentero. Entonces, no son en secuencia necesariamente, o van en una secuencia, es como mi pregunta, porque yo los veo más como dialécticos, es decir, que uno avanza en uno, se devuelve en otro, vuelve al otro, y toda esa sucesión. Y lo segundo ya era una pregunta más de los saberes, más que de esta de la sabiduría, es que cuando hablabas de 4 elementos, se me olvida el nombre, el uno es la inmanencia. ¿Cómo se conectan esos, no, pero disculpa que no me acuerdo el nombre de todo Las el concepto? características de la existencia, que son 3, pero que se ha añadido un cuarto, que es el nirvana, sí. Eso. ¿Cómo se conectan esas características con los paramitas? Esa es como mi pregunta. Ya dentro de saber. Ok, Eso es, bueno, muchas gracias. listo, ¿no? Entonces te respondo. Yo creo que en la exposición del Dharma, el mismo Buda trató de ser ordenado. Y el hecho de que hablemos de enseñanzas numéricas quiere decir que él era consciente de que por facilidad para las personas al escucharlo y aprender sus enseñanzas, era más fácil si él secuenciaba, si él iba diciendo primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces yo creo que eso es una manera de hablar, es una forma, pero tú tienes toda la razón. Para muchas personas el orden no interesa. Especialmente yo creo que cuando hablamos del octuple noble sendero, es evidente que no nos podemos quedar en la idea de que el primero es el primero y que hay que pasar al segundo y después al tercero, porque eso no funciona así. Para la mayoría de nosotros, tanto el octuple noble sendero como los paramitas son disruptivos. Aparecen en un momento y desaparecen en otro momento. Entonces, muchas veces nos concentramos en la práctica de lo último, de la sabiduría, incluso antes de habernos abierto al sabor, como tú describes, bellísimo de la generosidad. Yo creo que hay un deleite en la generosidad que hace que muchas personas, por sus condiciones, se mantengan y se concentren más ahí. Pero otras personas, tal vez por sus características, requieren una experiencia mucho más impactante alrededor de la sabiduría, que vuelvo a repetir, de nuestra tradición, no hay forma realmente de separarla de la práctica. Por eso empecé citando una frase misma del Buda, diciendo que la única forma de cultivar la sabiduría es a partir de la práctica, y cuando hablamos de la práctica estamos hablando literalmente de esa capacidad de ir hacia adentro a través de la observación del cuerpo, y lo ideal es la postura del cuerpo sentada. Entonces, bueno, si eso es para ti lo más importante, pues hazlo, pero no te quedes ahí. Es decir, lo que sí es cierto dentro de nuestra enseñanza es que tú adquieres la capacidad de ir pasando y de ir permitiendo ser tocado por las otras formas de enunciarlo. Y esta enseñanza es como una red. Yo siento que todo se conecta con todo. Entonces, lo que tú me estás preguntando, sí, ¿cómo se relacionan las 3 características con los paramitas? Pues porque el que estudia la sabiduría o el que está ya dedicado a la sabiduría, hacia allá se enfoca. Eso es lo que tiene que aprender a ver, pero cuando está en meditación también tiene que cultivar eso, la impermanencia, el sufrimiento, que además aparece, es claro que educa, es inherente a la sentada, y es claro que la ayoidad, como se traduce feamente al español, o la falta de sustancia, o el interser, está ahí presente. Entonces, digamos que estos, aunque se mencionan como paqueticos, como si estuvieran separados,
en el fondo están todo el tiempo de manera dinámica intermezclados. Entonces tú por un lado llegas a otro y de ese otro pasas y te devuelves. Es muy difícil decir que haya alguna secuencia única. Yo creo que cada estudiante del Dharma termina sintiendo que hace un recorrido. Y es bonito, es un recorrido. Esto es una vía. Y no es que haya que recorrer cada uno de los sitios, sino que cuando tú entras por uno, terminas viendo todos los otros. Y cuando has realizado completamente uno, a lo mejor realizas completamente los otros. Entonces, bueno, hasta ahí te alcanzaría como a decir, es bello este camino y está bien. A veces hay que estar más en la generosidad, a veces hay que ser más cuidadoso con Sila, con los preceptos, a veces la inclusividad, la tolerancia es lo importante, porque eso te lo va diciendo la vida. Eso no es algo que tú mentalmente eliges y dices, hago esto primero. No, hay momentos en que la vida te pone, tus condiciones te ponen de frente lo que es indispensable. Eso se me ocurre. Gracias. Listo, nuestro querido John. Adelante. Gracias, Juan Felipe. Muy buenos días a todos. Muy bajito, John. Sí, No se te hola. oye. Ahí ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchas ahí? Un poquito, más volumen. Bueno, ¿me escuchan ahí? Ahí está mejor, ya. Básicamente la pregunta es la siguiente, pues últimamente digamos que a nivel de textos, Thich Nhat Hanh pues se ha puesto, digámoslo así, bastante de moda el texto de la mente de principiante y también de pronto el Shobogenzo, yo realmente no sé de qué trata el Shobogenzo, sé que pues entiendo que lo escribió o es un compendio de las enseñanzas de Dogen. ¿Usted de pronto nos podría hablar del Shobogenzo un poquito, por favor? Pues, si Bueno, voy a utilizar un chiste, me disculpan. ¿Cuántos de ustedes quisieran leer el Quijote en el castellano que Cervantes utilizó? Pues si hay muchos entre ustedes que les guste leer ese tipo de literatura y lo disfrutan, yo los invitaría a que leyeran el Shobogenzo. Es un libro escrito en el siglo XIII en Japón. Las traducciones que tenemos han mejorado mucho, pero son igualmente complejas. Él tenía una cualidad y es que él era formado en la forma poética de escritura china de la época, que era, bueno, como el modelo que seguían en Japón, y es muy desafiante. Yo creo que sí es una experiencia. Yo más que el Shobogenzo sugiero la lectura de textos como este, como el que acabo de mencionar, el Genjo Koan o el Bendogwa. Nosotros recitamos habitualmente varios en nuestro libro de sutras, que vuelvo a repetir, está disponible también en la página nuestra. Ahí está el Fukasa Senji, que es un texto clarísimo, o está Recibir y Emplear por sí mismo el Samadhi, que es otro texto muy lindo. De modo que yo sugeriría más bien como ir despacito. El Shobogenzo es un texto un poco desafiante, que ni siquiera en su época fue fácil de leer. Si no hubiera sido por el esfuerzo de un gran maestro, el maestro Kei-san, es posible que mucha parte de sus enseñanzas hubieran quedado de lado, porque es un libro con textos muy exigentes y muy dirigidos a los monjes dentro de la institución monacal. Entonces yo no creo que sea el libro recomendable para las personas que se acercan al Zen. Ya mencionaste tú los que yo considero pues muy valiosos, Mente Zen, Mente de Principiante. No siempre es así, también del maestro Suzuki Roshi, y otro que tiene sobre, que no me acuerdo cómo se llama, el del Branching Stream, es en inglés, pero en español no me acuerdo cómo se tradujo. Yo creo que son libros, o el otro que hemos estado recomendando de Gil Frondal, Viviendo en el Presente, pues son libros mucho más asequibles, mucho más claros sobre la forma de presentar el Dharma. El Shobogenzo lo estudiamos aquí al interior de nuestra comunidad, hay un grupo que lo está estudiando, y sé que van a tener una tarea exigente por varios, no sé, mucho tiempo. Entonces, no, deja el Shobogenzo, toma algunos capitulitos, específicamente es el Genjo Koan, te digo, es una belleza, y el Fukasa Senji es estupendo. Con eso que leas del Shobogenzo, estás listo. Muchas gracias, Juan Felipe. Sí, es más como John. el libro es grande, me parece muy buena la comparación que hiciste con el Quijote. Gracias. Sí, es un desafío. Yo tuve un Quijote clásico y les digo, eso lo resbala uno, lo saca, tupi, puti, y no tiene sino 5 o 6 siglos pues de escrito.
Bueno, me preguntan aquí qué pienso de resiliencia, que es una palabra muy bonita. Yo me acostumbré a decir, no dejes para mañana, ese recupera, iba a confundirlo con procrastinar. Resiliencia se refiere a recuperarse. Entonces, rehabilitación, que fue el término más usado, pues para mí durante mucho tiempo empezó a ser sustituido por este nuevo término, que habla de la capacidad de mantenerse vigente a pesar de la dificultad y de resurgir cuando todo parece haber acabado y no dar más pie para que las nuevas cosas continúen. Yo creo que es una cualidad de la vida y es una cualidad de lo humano. Lo humano es resiliente por naturaleza y la historia lo muestra. Nunca, a pesar de las grandes catástrofes que nos han golpeado, nos hemos quedado ahí. Siempre la vida renace, vuelve y aparece, se retoma. Entonces sí, yo diría que es un término de época, un término de moda. Pues digamos que cambia el vocabulario, es como una palabra nueva que nos cambia el vocabulario, pero pues en el budismo se habló del renacimiento, y el renacimiento era una cualidad muy profunda con respecto a la vida y tiene que ver con lo que continúa. Entonces, lo que sucedió da como una información que lo que resurge toma para continuar. Yo creo que la resiliencia tiene un poquito de eso. La primera vez que la palabra se utilizó fue en el mundo de la ecología y se refería a lo que sucedía con zonas en las que había habido grandes catástrofes, como por ejemplo un incendio o una avalancha de lava. Entonces, lo vivo desaparece. Pero cuando se observan estos territorios devastados con los años, empiezan a brotar, a florecer. Y si se espera más años, lo que había sido convertido casi en un desierto termina nuevamente siendo un bosque. Ese modelo de recuperación de la vida me parece muy bonito y tiene que ver con parte de nuestra forma de ver la vida. Si la vida continúa, la vida continúa. Eso es resiliencia, continuar, empujar la vida para que siga. Y yo creo que es nuestro propósito ser resilientes. Los practicantes somos resilientes por naturaleza. Queremos que la vida continúe. Bueno, eso es lo que yo puedo decir. ¿Qué más? Si alguien tiene alguna otra inquietud, igual, pues es posible terminar aquí. No tengo todavía definido hacia dónde me voy a dirigir. Hay muchos temas muy bellos de los que quiero hablar, pero le decía a mi preceptora Girly que sentía muy importante poder hablar también desde el corazón. Yo siento que estamos viviendo una experiencia única. Ya me he referido a ella de manera puntual en varias ocasiones. Entonces voy a dejar que para la próxima charla del Dharma, el próximo domingo, la experiencia que estamos compartiendo me dé la orientación. Bueno, no es indispensable que hayan más preguntas. Yo creo que si no hay más preguntas, nos podemos despedir. Les iba a recomendar, para los que les gusta leer, y sé que en este grupo, como yo, hay muchos que les gusta leer textos, el gran maestro del Zen chino, el Chan, es el maestro Hui Nen, que fue considerado pues realmente un personaje inaudito, el sexto ancestro, antes sexto patriarca, porque llegó a la iluminación a los 19 años, siendo analfabeta. Yo no creo que él fuera analfabeta, la verdad, pues, leyendo lo que quedó como su obra, eso no es de un analfabeta, eso es de un hombre muy letrado, tal vez en el momento en que llegó a la iluminación, estando con orgullo, con Gren, el quinto patriarca, demostraba pues que era pues, un muchacho apenas en formación, pero que luego se preocupó por ser alguien muy culto y leyó muchísimo. Entonces no creo que haya sido un iletrado. Él tiene un comentario sobre el Vajrayācika, sobre el Sutra del Diamante, que se conoce como el Sutra de la Plataforma o del Estrado, del Tesoro de la Ley. Y el segundo capítulo de ese sutra es dedicado a Prajna. Yo subrayé y quiero leer estas frases de ese capítulo para que vean el sabor de lo que el maestro Hui Nen nos dejó para la posteridad. La sabiduría de la iluminación es inherente a cada uno de nosotros. En lo concerniente a la naturaleza de Buda, no hay diferencia entre un hombre iluminado y uno ignorante.
Pero simplemente hablar de comida no apaciguará el hambre. Si no practicamos, no hay posibilidad de llegar a la iluminación. Nuestra propia naturaleza, es Buda. Y aparte de esa naturaleza, no hay otro Buda. Decimos que la vacuidad es grandiosa porque abarca todas las cosas, ya que todas las cosas están dentro de nuestra naturaleza. Cuando vemos la bondad o la maldad de otras personas, no nos sentimos atraídas por ellas, ni repugnados, ni apegados. Así que nuestra actitud de mente es vacía como el espacio. De esta manera decimos que nuestra mente es grandiosa. Por eso la llamamos Maha, como Maha Prajna. Cuando nuestra mente trabaja sin corrupciones y está libre del ir y venir, ese es el estado de Prajna. Dado que el radio de acción de la mente es de gran alcance, no debemos practicar actos triviales como sentarnos quietos con la mente en blanco. No hablen del vacío todo el día sin practicarlo. Instruida audiencia, ¿qué es el prajna? Prajna significa sabiduría. Si en todo tiempo y en todo lugar mantenemos nuestro pensamiento libre de deseos tontos y actuamos sabiamente en todas las ocasiones, entonces estaremos aplicando prajna. Una noción tonta, ojo a esto tan lindo, es suficiente para cerrar el prajna, mientras que un pensamiento sabio lo trae de regreso, lo vuelve y lo abre. Muy lindo. Nuestra mente no se cura de la tontería, va a seguir siendo tonta, pero podemos volver a la sabiduría una y otra vez. Un hombre ordinario es Buda. Y Klesa, las pasiones, la corrupción, es Bodhi, la iluminación. Wow. Un pensamiento tonto que surja nos convierte en un hombre ordinario, mientras que un segundo pensamiento iluminado nos vuelve a convertir en un Buda. Qué dinámica tan interesante la que propone el maestro Guinen. El estar libre de la seducción de un pensamiento en particular, de asirse al deseo y de la falsedad. El poner la esencia de tata, de la talidad, de uno en operación. El usar el prajna para la contemplación y asumir una actitud ni de indiferencia, ni de apego hacia las cosas. Esto es lo que significa realizar nuestra propia naturaleza para el logro de la budeidad. Bueno, unas noticas nomás que quería compartirles. El sutra está disponible, el sutra de Guinen, el sutra de la plataforma, los comentarios sobre el Vajracchedika en internet. Igual si alguien me lo solicita, yo se lo puedo reenviar por vuelta de correo. Entonces, para terminar, vamos a recitar los versos de cierre que habitualmente recitamos. Me tocas la campanita. Que nuestra intención se extienda por igual a cada ser y lugar, que el verdadero mérito del sendero, con el verdadero mérito del sendero de Buda. Los seres son innumerables, hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son inextinguibles, hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas, hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable, hago el voto de realizarlo. Bueno, muchas gracias para todos. Un feliz resto de domingo. A los que nos acompañan en Sazen, nos vemos mañana en la mañana. Y a los que nos acompañan en la cátedra budista, donde hablaremos de dukkha, del sufrimiento, la tercera característica de la existencia, los esperamos este miércoles. Y para todos, cuando quieran acompañarnos, siempre son bienvenidos.
Felicidades. Muchas gracias, Juan Felipe. A ustedes. Gracias. Gracias. Feliz día. Muchas gracias. Chao.